Bueno, retomamos nuestra grabación. Tuvimos unos pequeños problemitas anteriores, pero ya lo hemos corregido. Y bueno, continuando con lo que es la explicación de lo que nos corresponde hoy de las fuentes de la patria potestad, y en la que en la grabación anterior vimos el concubinato y la adopción. Ahora nos corresponde pues observar el tema de la tutela y de la curatela. Pues vamos a centrarnos más en el tema de la tutela por hoy, y en la próxima abordaremos curatela, ¿no? La tutela es una figura que proviene fundamentalmente de las instituciones del derecho civil, y en particular se da para los casos en donde existe un sui juris, o existe un cabeza de familia que no puede valerse por sí mismo y requiere que otro sui juris vele por sus intereses, ¿sí? Entonces, la tutela viene a constituirse como ese poder o esa facultad que se le instituye o se le otorga a un sui juris, cabeza de familia, libre ciudadano, para que atienda los intereses o los negocios o las atribuciones que debería de ejercer un sui juris que no puede valerse por sí mismo. Entonces se crea la figura de la tutela, en donde existe una persona que ejerce ese poder llamado tutor, y por el otro está el sui juris que no se puede valer por sí mismo, que se llama pupilo. En este caso de la tutela, observamos que ese pupilo, por regla general, es un impúber. ¿Y qué significa impúber? Bueno, impúber es todo aquel que aún no ha llegado a su edad de pubertad. Entonces, en el tema de la tutela se vincula directamente con la edad. Un sui juris que, debiendo ser cabeza de familia, una persona que ejerza sus poderes, no lo puede hacer por falta de edad, porque no ha llegado a la edad de la pubertad o a la etapa de la pubertad. Ustedes recordarán que cuando explicamos el tema de los matrimonios, uno de los requisitos era la pubertad, pues tenía que ya tener la capacidad física. Bueno, así mismo ocurre en el caso de la tutela, pero en este caso, no teniendo la edad suficiente para administrar sus propios bienes, se instituye a un tutor para que éste vele por los bienes de este sui juris o de este pupilo. Entonces, en el caso de la tutela, puede haber un sinnúmero de formas de cómo designar a ese tutor, ¿no? La regla general es que la tutela se instituye a través de la vía del testamento. Es decir, póngase que uno de nuestros padres, o ese sui juris paterno, el que ejerce nuestra patria potestad sobre nosotros, somos varones, se va a la guerra, ¿no? O, poniendo un caso extremo, y no, Dios no quiera, pues, pero uno de estos casos que ha sucedido por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19, pongamos que en China o en Italia, pues, para poner un ejemplo por allá, uno de estos soldados que vendrían a ser los soldados romanos, los soldados que son ahora nuestros médicos, se van a la guerra a luchar contra el enemigo, que en este caso es el COVID-19, y establece por vía del testamento que en caso tal de que algo ocurra, se va a establecer que para proteger y administrar los bienes de ese sui juris que ahora va a sobrevivir, que en ese caso serían los hijos de este soldado,
en tiempo de Roma el soldado gladiador, el soldado del ejército, pero en estos tiempos pongamos que es ese personal de salud que está tratando de hacer mucho para cuidarnos. Entonces fallece. Bueno, ante ese evento del fallecimiento de ese soldado o de ese pater familia, en realidad de ese pater familia, al momento de fallecer sobrevive un sui juris que no puede administrar sus bienes. Y de eso se trata la tutela. A través del testamento se establece que en caso tal del fallecimiento del pater, se designa a un tutor que va a cumplir con esa responsabilidad, esa función de velar por los intereses de ese pupilo. Entonces, la primera forma de poder designar a un tutor y que de forma genérica, o digamos que la regla general, la más común que existía en aquellos tiempos, era el caso del tutor testamentario, como lo diferente, la forma de designar al tutor testamentario. Sin embargo, los romanos pensaron mucho y ¿qué ocurre si no hay testamento? No puede haber un tutor testamentario. Entonces se establece otro tipo de designación del tutor, y es la designación legítima de los agnados. Ojo, recuerden, los agnados. La tutela legítima de los agnados. ¿Qué significa eso? El origen se da del tiempo de la ley de las 12 tablas. Y entonces decía, a falta de testamento, entonces se va a seguir la línea de los agnados más próximos que existan o que sobrevivan, siempre y cuando sea un varón mayor de edad, ¿no? Pero de un agnado, es decir, aquel integrante de la familia sobre el cual el pater familia ejercía un derecho, bueno, va a ser el más próximo a ese pupilo sui juris que sobrevive. Y podía suceder también que hubiese una pluralidad de agnados, es decir, no solamente era uno, podían ser 2 o 3. Bueno, en ese caso tenía que seguirse el orden, de mayor orden o de mayor rango, mayor jerarquía, y en caso tal, si todos estaban en el mismo nivel, pues entonces todos iban a ejercer esa facultad de tutela. Bueno, tendría que organizarse como quién administra qué, etcétera, pero la regla general era que todos compartían la tutela sobre ese sui juris en caso tal de que hubiese una pluralidad de agnados. Sin embargo, si a falta de testamento, la regla general es que es el más próximo agnado al sui juris. Fine. Bien. Pero eso no queda ahí. Resulta que también se creó la figura de la tutela legítima de los gentiles. Y recordemos que los gentiles eran una clase de personas que no tenían ningún vínculo de familia, no tenían parentesco ni civil ni de sangre, pero trabajaban y laboraban para el pater. En ese caso, entonces, a falta de agnados, entonces se instituye a los gentiles. Pero esa situación se corrige de los gentiles con una cuarta forma de tutela, que creo que fue la más sabia, ¿no? Y es la tutela establecida o diferida por el magistrado, que es precisamente, a falta de agnados, entonces el magistrado designa quién ha de ocupar la función de tutor para proteger los intereses del pupilo. Y eso se da porque ya la situación de los gentiles o de la gentilidad pues iba entrando en desuso, ya no era operativo, y entonces interviene la figura de los magistrados para poder establecer o designar al tutor. Entonces tenemos 4 formas de cómo se designa al tutor. El tutor testamentario, que es la regla general, el básico. Tenemos el tutor legítimo por agnados, la tutela legítima de gentiles y la tutela diferida por el magistrado. Bien. El tutor
tiene cierta autoridad, ¿sí? Cierta facultad, la facultad que tiene. Sin embargo, aquí se aclara mucho de que en el caso de la tutoría, de la tutela, contaba con dos facultades fundamentales: la autoritas y la gestión, o la gestio. La autoritas es esa facultad que tiene el tutor de respaldar decisiones que haya podido tomar el sui iuris, ¿no? La respalda, le da ese aval, un aval al sui iuris, y ese respaldo de que las decisiones que ha tomado el sui iuris son las que van en el buen sentido para el fiel cumplimiento de la administración de los bienes del pupilo, ¿sí? Él simplemente sirve de apoyo en caso tal de que el pupilo, póngase que quiere adquirir algún bien, se adelanta, porque como es sui iuris, se adelanta, ¿no? Adelantado, pero acto seguido entonces el tutor respalda esas decisiones que haya tomado ese pupilo. Ahora bien, en el caso de la gestio, que es el otro poder o la otra facultad que tiene el tutor, ¿no? el tutor principalmente, la gestio, esa consiste fundamentalmente en que el tutor va a administrar directamente los bienes del pupilo. Él mismo se encarga y toma las decisiones. No es que va a recibir el respaldo del pupilo, no. Él toma, piensa, pero tiene que administrar con la diligencia de un buen padre de familia los intereses de ese pupilo, porque para eso fue encargado, para eso fue designado, ¿no? Entonces, la gestio como facultad o poder que tiene el tutor es precisamente de regentar y administrar los actos que le interesan al patrimonio del pupilo, ¿no? Entonces va a administrar directamente. En una, respalda las decisiones del pupilo, y en la otra, él se encarga directamente de administrar, ¿no? Ahora bien, con estos dos poderes o estas dos atribuciones que tiene el tutor, pues entonces podemos entender cuáles son verdaderamente las funciones que tiene el tutor. Y es que, en primer lugar, el tutor se debe ocupar de la fortuna del pupilo, de la fortuna. Y en segundo lugar, el tutor se encarga de preservar esos intereses que tiene el pupilo al momento de administrar ese patrimonio, ¿no? Fundamentalmente, se ocupa de la administración de la fortuna, y dos, de preservar o de velar por los intereses, y atender todos los negocios que afecten los intereses del pupilo. Ahora, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, actualmente, de que el tutor se encarga de otras funciones, originalmente el tutor no se encargaba ni de la guarda, ni tampoco de la educación, ni de la crianza. Era una designación netamente patrimonial, es decir, para preservar los intereses patrimoniales. El tema de la crianza y de la educación, si en caso tal había un magistrado que designaba al tutor, este magistrado tenía que establecer también quién se iba a encargar de la educación y de la formación de ese sui iuris, y entonces designarle las cantidades necesarias para esa administración. Pero el que era tutor no se encarga de criar o de educar, no. Él solamente se encarga de la fortuna o del patrimonio. La educación lo haga un abuelo, una tía o alguien de otra manera, dentro del seno familiar, pero no se va a encargar de educar ni de formar. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, previendo esto, entonces,
nos queda ya por último ver cómo se da por finalizado, cómo concluye la tutela, cómo se da fin a la tutela, ¿sí? Bueno, por tratarse de un pupilo y de un tutor, es decir, de una persona, ambos son sui juris, ¿no? Pero en roles diferentes. Hay dos casos, pues, cómo termina la tutela en base también a los dos perfiles que están actuando. Por un lado, hay una causa o un elemento que da fin a la tutela que depende del pupilo, por parte del pupilo, la ex parte pupili, y la segunda es por parte del tutor, la ex parte tutoris, ¿no? Bueno, es algo bien sencillo, ¿no? Tampoco es algo tan complicado, pero las causas de la pérdida de la tutela o del fin de la tutela que se refieren al pupilo son básicamente tres, ¿no? Tres. Por haber llegado a la edad de la pubertad, ya llegó a la edad, pues se concluye la necesidad de hacer una tutela, de mantener la tutela, porque ya llegó a tu edad en la cual puedes administrar tus bienes. Dos, por la muerte del pupilo, puede suceder la muerte del pupilo. Y tres, por una capitis diminutio, ya sea máxima, media o mínima, pues. Si se dio la drogación, entonces ya no deja de ser sui juris ese pupilo y entra a la esfera de una familia. Entonces, esas tres causas pueden dar fin a la tutela aplicada o dependiendo de la figura del pupilo, porque llegó a la edad de la pubertad, por muerte del pupilo o porque sufre de una capitis diminutio, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos la causa de atribuibles al tutor, y es cuando fundamentalmente se da la muerte del tutor, fallece el tutor, sufre de alguna capitis diminutio máxima o media el tutor, puede ser. También puede ser que bajo las condiciones del testamento ya se cumplen los términos y condiciones que se estableció en el testamento de la designación del tutor. Puede ser también la tercera. Y por último, puede darse también el caso de que el mismo tutor presente alguna excusa en la cual no pueda continuar con la tutela, o resulta que lo destituyen como tutor. Puede ser. El mismo tutor puede renunciar a su ejercicio de funciones. Obviamente que tendrá que establecerse por vía de un magistrado para que entonces se haga la designación de otro tutor y explicando las razones, pero normalmente sí cabe la posibilidad de que el tutor renuncie a sus funciones si en caso tal le es imposible continuar con ese negocio de la tutela en favor del sui juris. O por el contrario, puede ser que ya desistan de los servicios, ya se sientan inconformes y hagan la destitución del tutor. Así de sencillo. Así que esas son básicamente algunas de las causas, pues, por las cuales se da fin a la tutela. Ahora, estos temas que hemos visto hoy son brevemente y para abarcar los temas de esta semana y sobre todo a todos mis estudiantes de Derecho Romano que estamos afrontando esta nueva disyuntiva en la cual nos ha colocado la pandemia, es para darle continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les soy sincero, es la primera vez que estamos experimentando esto y viviendo esta situación, pero estoy convencido que vamos a salir adelante porque debemos empinarnos ante la adversidad, ¿no? Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo y un sacrificio
no mirando el perjuicio que uno siente, porque definitivamente todos nos estamos perjudicando de alguna u otra forma, pero es la oportunidad también de poder pensar en las personas en que queremos, que están a nuestro alrededor, en nuestro prójimo, pensar más allá de lo inmediato que a mí me afecta. Entonces, un llamado para todos, para que colaboremos entre todos en no propagar más el contagio del virus. Recordemos que el tema del contacto, la saliva, en un apretón de manos, mejor abstengámonos de esas manifestaciones de cariño y afecto. Creo que más demostramos queriéndonos, quedándonos en casa, que tratar de compartir, de hacer caso al aislamiento en la medida de lo posible, pero también contribuir a que la vida del país no se detenga. Tenemos que evitar que nos paralicemos en general, así que en la medida de lo posible continuar con nuestras actividades dentro de las circunstancias que nos advierten las autoridades de salud. Así que, muchachos, continuemos dando clases, continuemos en este proceso. Sé que es incómodo, sé que no es lo que todos queremos, pero nos toca afrontar esta realidad que nos ha sobrevenido, que es una prueba para superarnos y para empinarnos. Así que mantengan la higiene siempre, hidrátense bastante y compartan con sus familiares y amigos dentro de las posibilidades para evitar los contagios. Estas han sido las lecciones del día de esta semana, de hoy 16 de marzo al 20 de marzo, y esperemos que la próxima grabación pues también podamos compartir la continuidad de estos temas. Un abrazo, se le estima, y espero que pronto podamos estar nuevamente en clases en la vida normal que hemos querido. Así que chao, hasta la próxima, y nos vemos pronto. Cuídense.